Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Para este video vamos a evaluar la siguiente integral. Tenemos la integral desde 0 hasta 1 del seno del logaritmo natural de x dividido entre el logaritmo natural de x por un diferencial de x. Vamos a obtener el valor de esa integral. Si analizamos lo que tenemos en el límite inferior y en el límite superior, miramos que llegamos a formas no definidas en el integrando. Esto si la tratamos de evaluar con expresiones en el campo de los números reales. Vamos a trabajar con una expresión en el campo de los números complejos para esta función seno de x. En otros videos ya hemos demostrado lo siguiente. Aquí lo voy a poner como una notita. Ya hemos demostrado que una expresión equivalente para el seno de x en el campo de los números complejos está dada por la siguiente forma. Por e elevado a la i por x menos e a la menos i por x, todo esto dividido entre 2i. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? Que esta x la podemos tomar como el logaritmo natural de x. Entonces podemos escribir el seno del logaritmo natural de x. Y si hacemos la sustitución en esta expresión, vamos a tener e a la i por el logaritmo natural de x menos e a la menos i por el logaritmo natural de x. Todo eso dividido entre 2i. Si aplicamos las propiedades de los logaritmos, este i que está multiplicando este logaritmo natural lo podemos pasar al exponente del argumento. Entonces vamos a tener lo siguiente. El seno del logaritmo natural de x va a ser igual a e elevado al logaritmo natural de x elevado a la i menos e elevada a la logaritmo natural de x elevada a la menos i. Todo eso dividido entre 2 por i. Y si se dan cuenta, aquí tenemos e elevada al logaritmo natural de x, igualmente en esta expresión. Por lo tanto, nosotros podemos escribir esta expresión de la siguiente forma. El seno del logaritmo natural de x, ¿a qué va a ser igual? A únicamente lo que se encuentra en el argumento del logaritmo, que será x elevada a la i, menos x elevada a la menos i. Todo eso dividido entre 2 por i. Y ya podemos hacer una sustitución en el numerador de esta integral, sustituyendo seno del logaritmo natural de x por esta expresión que acabamos de encontrar. Entonces, esa integral la podemos escribir de la siguiente forma. La integral desde 0 hasta 1. Aquí en este denominador nos quedó el logaritmo natural de x y en este denominador tenemos 2i, por lo tanto nos quedaría 2i por el logaritmo natural de x. Y en el numerador nos quedaría x a la i menos x a la menos i. Todo esto por un diferencial de x. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar esta integral a la que hemos llegado? Para evaluar esta integral vamos a utilizar la técnica de Feynman. La técnica de Feynman consiste en añadirle un parámetro a alguna expresión de lo que tenemos en el integrando. Luego que le hayamos puesto este parámetro, vamos a obtener la derivada con respecto a ese parámetro para posteriormente integrar. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a crear una función a la cual vamos a llamar i de b, donde esta b es el parámetro que le vamos a añadir. Una integral desde 0 hasta 1. ¿Dónde le vamos a añadir el parámetro? Se lo vamos a añadir en esta primera expresión. Y bueno, nos quedaría de la siguiente forma. X a la b por i. Y se la añadimos en el exponente. Menos x a la menos i. Todo esto dividido entre 2i por el logaritmo natural de x. Y todo esto multiplicado por un diferencial de x. Bien. Ok. Aquí vamos a revisar lo siguiente. Si se dan cuenta, añadí este parámetro b. Si nosotros tomamos el parámetro b es igual a 1, vamos a ver que es igual a esta integral que tenemos aquí. I de 1, ya que b es igual a 1, nos quedaría b por i, nos quedaría esta i. Entonces aquí tenemos la integral de i de 1 y aquí la integral de i de b. Ahorita vamos a trabajar con esta integral que tenemos aquí. Para ello vamos a hacer el recordatorio
de cómo se calcula la derivada de la siguiente forma. Si nosotros tenemos que calcular la derivada con respecto a la variable t de una función de la forma 5 elevada a la t, entonces su derivada va a ser igual a 5 elevada a la t por el logaritmo natural de 5. Y en caso de que tuviéramos una expresión diferente de t, por ejemplo, t al cuadrado, también tendríamos que calcular la derivada de este exponente. Aquí la derivada de t es 1. 1 por esta expresión, nos queda esa expresión. Bien, entonces, ¿por qué les menciono esto de la derivada? Porque aquí, en esta forma, vamos a calcular la derivada de lo que tenemos del lado izquierdo. Al calcular la derivada de lo que tenemos del lado izquierdo, vamos a calcular también la derivada de lo que tenemos del lado derecho. Es decir, vamos a calcular la derivada con respecto a la variable b de I de b. Si yo calculo la derivada del lado izquierdo, también voy a tener que calcular la derivada del lado derecho. La derivada de la integral de 0 hasta 1 de lo que tenemos en el integrando x a la b por i menos x a la menos i dividido entre 2i por el logaritmo natural de x por un diferencial de x. Del lado derecho tenemos dos operaciones, una derivada y una integral. Aquí yo puedo invertir el orden de las operaciones, primero derivar y luego integrar. Bien, la derivada de I de B es I' de B. Esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1 de la derivada parcial con respecto a la variable b de todo lo que me queda en el integrando. En el integrando tengo x a la b por i menos x a la menos i dividido entre 2i por el logaritmo natural de x por un diferencial de x. Entonces vamos a tener que I' de b, ¿a qué va a ser igual? A la integral desde 0 hasta 1. Bien, vamos a analizar lo que tenemos en el integrando para ver cómo nos va a quedar la derivada. Aquí estamos derivando con respecto a la variable b. Esta b se encuentra en el exponente, por lo tanto esta x pasará a ser una constante, que es una expresión como la que tenemos aquí. En la base tengo la constante y la variable se encuentra en el exponente, que es lo que tengo aquí. Y aquí tengo menos x elevada a la menos i. Como aquí no tengo b, esto pasaría como una constante. Lo mismo que tengo en el denominador es una constante, por lo tanto paso la constante que tengo en el denominador, 2i, por el logaritmo natural de x. Y ahora sí, derivamos esta expresión. Y aquí es igual a la misma expresión, que será x a la b por i por el logaritmo natural de la base de x por la derivada de lo que tenemos en el exponente. La derivada de lo que tenemos en el exponente nos quedaría únicamente y todo esto por un diferencial de x. Y aquí miramos que se pueden simplificar varias expresiones tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, yo voy a tener que I' de b va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1. Aquí tenemos logaritmo natural de x entre logaritmo natural de x es igual a 1. Y entre i es igual a 1. Y nos queda únicamente x elevada a la b por i dividido entre 2 por un diferencial de x. Si yo saco esto en medio del lado izquierdo de la integral, voy a tener un medio por la integral de x a la b por i por un diferencial de x. Y tenemos una integral directa. Esa integral basta con que le sumemos una unidad en el exponente y el resultado lo pongamos dividiendo a esta expresión. Por lo tanto, vamos a tener que I' de b va a ser igual a un medio, que es este medio que tenemos, multiplicado por x a la b por i más 1 dividido entre b por i más 1. Y esto se va a evaluar desde x es igual a 0 hasta x es igual a 1. Entonces, vamos a sustituir el límite superior en esta x y luego el límite inferior en esta x. Como miramos que 1 elevado a un número complejo de esta manera va a ser igual a 1 y 0 elevado a un número complejo de esta manera va a ser igual a 0. Por lo tanto, este I' de b me quedaría de la siguiente manera. I' de b
va a ser igual a 1/2. 1 elevado a la b por i más 1 es igual a 1. Por lo tanto, me quedaría 1 dividido entre b por i más 1. A sustituir 0 me va a dar 0. Por lo tanto, me quedaría una expresión de esta manera. Bien. Aquí tenemos i' de b es igual a esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a integrar, porque a mí me interesa obtener i de b. Si aquí derivamos con respecto a b, entonces ahora aquí vamos a integrar con respecto a b. Es decir, vamos a calcular la integral de i' de b por un diferencial de b va a ser igual a 1/2 que yo puedo sacar del lado izquierdo de la integral del diferencial de b dividido entre 1 más b por i. Lo voy a escribir de esta manera. Si nosotros integramos lo que tenemos del lado izquierdo, vamos a llegar que eso es igual a i de b. Y del lado derecho, ¿qué tenemos? Vamos a tener que esto va a ser igual a lo siguiente. Voy a evaluar únicamente esto, integral del diferencial de b dividido entre 1 más b por i. Esta integral aparenta ser directa, pero tenemos que complementarle un poquito. Si yo tengo aquí b por i, su derivada sería db por i. Entonces tendríamos la integral de i por db dividido entre 1 más b por i. Entonces, para poder evaluar esta integral, yo necesito poner 1 dividido entre i del lado izquierdo. Entonces tenemos una integral de la forma du dividida entre u, que nos va a producir una solución 1 dividido entre i por el logaritmo natural de u. En este caso, u es 1 más b por i más una constante c. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 dividido entre i por el logaritmo natural de 1 más b por i más una constante c. Listo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el valor de esta constante c. ¿Se dan cuenta? Este i de b que tenemos aquí corresponde a este i de b que tenemos en esta forma. Es exactamente la misma expresión, nada más que expresado en expresiones equivalentes. Ok, si nosotros hacemos la sustitución de b es igual a -1 en esta forma y en esta forma, vamos a tener lo siguiente, a -1. Porque si lo tomamos igual a 1, no nos ayudaría a obtener el valor de esta constante. Por lo tanto, hay que tomar un valor diferente de 1. Vamos a tomar b es igual a -1. Entonces tendríamos que i de -1, ¿a qué va a ser igual? A 1 dividido entre 2i. 2 por i nos quedaría 2i por el logaritmo natural de 1. B es igual a -1, nos quedaría menos i más una constante c. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al valor de esta integral, pero con un -1, es decir, a la integral desde 0 hasta 1 de x a la b. B lo sustituimos por -1, nos quedaría menos i menos x elevado a la menos i dividido entre 2i por el logaritmo natural de x por un diferencial de x. Del lado derecho llegamos a una integral de la siguiente manera, la integral de 0 hasta 1 de 0 por un diferencial de x, ya que lo que tenemos en el numerador nos va a dar 0. 0 dividido entre esta expresión nos va a dar este 0. La derivada de esta integral es igual a una constante, pero esta constante a mí me conviene tomarla en este caso igual a 0. A 0. Si lo hacemos, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que 1 dividido entre 2i por el logaritmo natural de 1 menos i más una constante c es igual a 0, que es el valor de esta integral. Si nosotros resolvemos para c, vamos a tener que c va a ser igual a -1 dividido entre 2i por el logaritmo natural de 1 menos i. Tomamos este valor y lo sustituimos en este resultado y vamos a tener que i de b va a ser igual a lo que ya tenemos, 1 dividido entre 2i por el logaritmo natural de 1 más b por i más la constante c, más por menos nos va a dar menos 1 dividido entre 2 por i
por el logaritmo natural de 1 menos i. Si factorizamos 1 dividido entre 2i, vamos a tener que i de b va a ser igual a 1 dividido entre 2i. ¿Y qué nos va a quedar dentro de este factor? Nos quedaría logaritmo natural de 1 más b por i menos el logaritmo natural de 1 menos i. Si aplicamos las propiedades del logaritmo natural, vamos a tener que i de b va a ser igual a 1 dividido entre 2 por i multiplicado por el logaritmo natural de 1 más b por i dividido entre 1 menos i. Bien, entonces aquí ya encontramos una expresión que nos va a evaluar toda esta integral i de b que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Evaluar esta integral, que es una expresión equivalente de la integral original. Entonces, si yo encuentro una solución para esta integral, voy a encontrar esta integral. Y aquí se dan cuenta, esta integral es igual a i de 1. Por lo tanto, yo voy a sustituir 1 en esta expresión. Si hago la sustitución, voy a tener i de 1, que será igual a esta integral, será igual a 1 dividido entre 2 por i, por el logaritmo natural de 1 más i dividido entre 1 menos i. Listo. Así llegamos al resultado de esa integral. Pero, aquí hay que analizar lo siguiente. El logaritmo natural de 1 más i dividido entre 1 menos i, ¿a qué va a ser igual? Esto es igual a pi dividido entre 2 multiplicado por i. Entonces, si hago esta sustitución en esta expresión, voy a tener que i de 1 va a ser igual a 1 dividido entre 2 por i multiplicado por pi dividido entre 2 por i. Y dividido entre i es igual a 1. ¿Y esto a qué es igual? Pi por 1 nos quedaría pi dividido entre 2 por 2, 4. Y listo. Este sería el resultado de evaluar esta integral, que podemos escribir que es igual a pi dividido entre 4. Muy bien. Los dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o comentario será bienvenido. Por este video sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.